Bueno, así las cosas, vamos a conversar sobre este tema y otros también, por supuesto, con la congresista Marta Chávez, que nos acompaña esta tarde aquí en el programa, congresista por Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Chávez? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se sintió usted con esta presentación de Alejandro Toledo el día de ayer y luego, ¿no?, la posterior explicación que dio diciendo que solamente había ido a saludarlos? Yo creo que es parte de esta conducta confusa, poco coherente del señor Toledo, ¿no? Y el hecho de que él se cree más astuto que todos, o sea, él tiene una suerte de incapacidad moral para entender lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces yo no tengo ninguna duda que ha venido y lamentablemente en todo este ajetreo lo sigue gente que supuestamente tiene mejor capacidad que él, como la señora Omonte, como los miembros de Solidaridad Nacional, en este caso el congresista que preside la Comisión de Fiscalización, que se ve que le quedó enorme el cargo, ¿no? Ayer yo he estado a través de las redes, entre que estaba en la Comisión de Constitución informándome de la escandalosa situación que se produjo ayer, y lo que me extraña es que el Ministerio Público no haya pedido ya una orden de limitación temporal de los movimientos del señor Toledo. ¿Usted considera que realmente habría que, por ejemplo, pedirle o impedirle la salida nuevamente del país? ¿Consideran que hay pruebas suficientes como para demostrar que él está metido en un acto ilícito? No se necesitan pruebas, con indicios, y los hay suficientes, con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que está en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público ya ha acumulado una serie de indicios, las mentiras tras mentiras, las declaraciones testimoniales que dan una serie de personas que desdicen al señor Toledo en el sentido que él no tuvo nada que ver, que era la suegra y que por temas de indemnización del Holocausto ahora resulta que tiene que ver algo con dineros que inclusive están siendo puestos en Nueva York en cuestión por el tema de la supuesta quiebra del señor Maiman, que según el señor Toledo es el dueño de estos bienes. Entonces acá hay una cosa muy delicada. Y sin embargo el gobierno no da ninguna señal de querer impulsar la investigación. El señor Toledo ha venido, yo creo, simplemente para luego llegar allá a Estados Unidos y decir: yo fui al Perú y no me han querido recibir, ¿no? A los ayer dijo que no lo habían dejado hablar, total que al final ¿lo dejaron hablar o no lo dejaron hablar o no quería hablar? Él no quería hablar porque ya estaba preparada la señora Omonte para pedir la suspensión de la sesión. Esta ida es solamente a ver cómo se gana la prensa, cómo rebota eso en el exterior, cómo los expresidentes que están en la ONG que él ha creado de supuesta democracia y tanta cosa, se ven impactados con que este señor viene acá. Al propio presidente Alan García lo ha impactado, o sea, el presidente Alan García ha saludado que venga el señor pensando que iba a dar explicaciones, no ha venido a dar ninguna explicación, a hacer un gesto simplemente de haber recibido honores en el Congreso, lo ha recibido el presidente del Congreso. ¿Para qué? La señora Omonte hace una semana, dándosela de ingenua o no sé de qué, o más astuta que todos, pidió que le envíen anunciado el pliego de interrogaciones para que este señor se prepare. Y como le dijeron de inmediato que eso era un absurdo, entonces este señor ha venido ¿a qué? Ha venido simplemente a hacer una figurita. Pero ustedes ha estado todo entonces orquestado. Todo ha estado orquestado y este señor se lleva ahora con el disfraz puesto de que fui y si no me han dejado, no me han dejado declarar. Pero él tiene un abogado que además es un prestigiosísimo abogado como el doctor Vallerrista, que tendría que haberlo acompañado. Estoy seguro que ni siquiera le ha avisado al doctor Vallerrista que iba a ir. O quizá el doctor Vallerrista no quería ir, en todo caso acompañarlo. Tendría que buscarse otro abogado, pero el caso, la investigación es público, Alicia, que desde hace varias semanas, con facultades de comisión investigadora, la Comisión de Fiscalización viene investigando al señor Toledo y al Ecoteva y a cuantos resulten responsables. Ahora, ¿ustedes creen que Alejandro Toledo, ya lo pregunto no solamente a Marta Chávez, sino como miembros en sí, o como bancada fujimorista, ¿creen que Alejandro Toledo se está burlando del Congreso y también los congresistas de Perú Posible están haciendo todo esto como para poder pasar por agua tibia la real o la médula de esta investigación? Sí, bueno, nuestros voceros ya se han pronunciado al respecto y que algunos de ellos inclusive son miembros de la propia Comisión de Fiscalización, ¿no? Esta es una situación absolutamente irregular. El Ministerio Público parece que es un convidado de piedra por otras cosas menores, y hablábamos eso. No se necesitan pruebas, con indicios. A mí con indicios, con el dicho de dos personas sin ninguna prueba, me suspendieron 3 años y medio del Congreso, me impidieron la salida del Perú. ¿Qué diferencia hay entre el señor Toledo y yo? No era por 20 millones de dólares.
ni por mentiras que jamás hubiera dicho yo, sino simplemente por la declaración de dos personas. Entonces, en este caso que hay mentira tras mentira, que está probado, el señor Toledo, no digo que lo metan preso, aunque creo que al final va a ser ese el resultado, ¿no? Sino que le den órdenes de restricción para que el señor no venga aquí cuando le dé la gana. ¿Qué cree él que viene aquí cuando le da la gana y que la comisión de fiscalización está a su disposición para cuando a él se le ocurra venir? Ahora, a mí lo que me sorprende, y justo esta mañana leía una entrevista que Alejandro Toledo le había dado al Diario de Comercio antes de irse, ¿no? Y bueno, él aquí en esta entrevista pues reconoce incluso de que había visitado y que había ido a ver las propiedades compradas por su suegra, o sea que sí sabía de esas propiedades, y además dijo de que le pidió a Maiman, ¿no? A Joseph Maiman, pues que si le podía ayudar para terminar de pagar su hipoteca, y entonces ahora, y Maiman le dijo, sí, claro, te presto $217,000, ¿no? Entonces, era un par de cosas que él desde un inicio lo negó rotundamente. Él aseguraba que no estaba para nada enterado, ¿no? Que él no sabía nada. El cinismo con el que el señor Toledo ha enfrentado este tema desde el inicio me hace recordar el cinismo con el que negó durante 14 años y pruebas y preguntas expresas que le hacían los periodistas respecto a la paternidad de Saraí. Es un señor que es cínico y está demostrando que hay toda una posibilidad de enriquecimiento, lavado de dinero, toda una conspiración, porque además no solamente es el señor Maiman, es el señor Abid Anon, que es un señor que ha tenido un protagonismo enorme durante los 5 años de gobierno, y este gobierno no termina de cortar el cordón umbilical con el señor Toledo. El brazo derecho del señor Toledo, el que decía que después de Dios él, el señor García González Arica, cuya esposa, la señora Nel Tausen, tanto se rasgaba las vestiduras acusando al esposo de Carmen Lozada, por ejemplo, lo acusó y lo han perseguido 12 años para que luego de 12 años termine reconociendo la justicia de que es inocente. Ahora goza del sueldo de un embajador de Honduras. Al otro mano derecha del señor Toledo, el señor Alfredo Arosemena, que fue embajador de Toledo en México, ahora está embajador en Italia. Yo acabo de estar en Italia y los peruanos en Italia ni lo conocen. Es decir, se dedica a hacer sus propias labores, sus propias tareas económicas personales y no hace la labor de representación que debemos. Entonces no se está, de alguna manera, por más que el Ejecutivo, el Premier Jiménez incluso ha dicho de que no tienen ningún tipo de intención de cubrir, tapar o apoyar a Alejandro Toledo. Para ustedes esto no es así. No, porque en realidad la sesión previa, la anterior a esta de la ida del señor Toledo, no había ido ningún miembro del oficialismo a la Comisión de Fiscalización para siquiera darle quórum, ¿no? O sea, es evidente, obras son amores y no buenas razones, o sea, las cosas se demuestran con los hechos, y más allá de lo que digan que no blindan, están blindando. Ahora, entonces, ¿son sus propias palabras que lo van a condenar más adelante, creen? ¿Tantas versiones? No, yo creo que ya de una vez el Congreso debiera hacer las vinculaciones con las autoridades de Estados Unidos, federales, porque aquí hay un tema de lavado de activos. El señor Maiman estaba en un procedimiento de quiebra en Nueva York, y aparentemente habría falseado la información, porque si tiene 20 millones prestados al señor Toledo para que el señor Toledo compre y dados a una empresa, me imagino que las autoridades de quiebra de Nueva York sabrán de todos estos operativos. Entonces ya deberían de una vez generarse estos vínculos de ida y venida de alimentación para la justicia, tanto peruana como estadounidense, ¿no? Congresista Chávez, hay otro tema también que me gustaría compartir con usted, y es sobre este proyecto de ley, creo que iniciado por el congresista Virgilio Acuña, ¿no? Por toda la bancada de Solidaridad Nacional. Bueno, en todo caso, esto lo que hace de alguna forma es beneficiar o flexibilizar un poco las condenas, pero condenas para casos bastante graves, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes creen que hay algo detrás de esto? Sí, mire, nosotros hemos dado en la Comisión de Justicia una serie de normas, entre ellas 4 leyes. Una que se publicó en junio, a fines de junio, otra se publicó el 12 o el 18 de julio, y 2 en agosto. Pues bien, en estas 4 leyes se trataba de medidas muy drásticas contra quienes cometen crímenes contra los policías, asesinan policías, autoridades electas, alcaldes, miembros, jueces, etcétera. Contra los que cometen delito de feminicidio, contra los reiterantes, los reincidentes y contra los del crimen organizado. En estas leyes se cortaban los beneficios
penitenciarios. Justamente por la gravedad de los hechos. Por la gravedad, ¿no? Y porque también se sabe que desde las cárceles están organizando los delitos que se cometen desde hacia afuera. Entonces, se dieron las normas y claro, no pusimos el hecho de que lo que debería haberse puesto. En el fondo, la nueva norma no es mala. O sea, tiene un sentido de justicia y de legalidad en materia penal, que es que todas las leyes rigen para adelante. Y no solamente las leyes respecto a las penas, también respecto a procesos y respecto a beneficios. ¿Entonces no beneficiarían Tauro Humala? Sí, claro, esta norma correctiva que se ha dado, sí lo beneficia, pero el tema no está tanto ahí. Me parece que la urgencia está ahí. Porque lo que pasa es que se presentó el proyecto el día 12, el jueves pasado, y sin dictamen. Es rarísimo, ¿no? Rarísimo. Además lo presenta la bancada de Solidaridad Nacional y ninguno de ellos lo defiende. Lo defiende el PPC. ¿Por qué? Porque un miembro del PPC, el doctor Eguren, es el presidente de la Comisión de Justicia. Pero además se da una cosa rara. Se permite que se exonere, y ahí sí valió la firma de Virgilio Acuña como vocero. Juntaron firmas entre el oficialismo, el toledismo y Solidaridad para exonerar de dictamen. En todo caso, entonces al final, esta ley, porque ya es un proyecto de ley aprobado. Está esperando por el segunda Congreso. votación. Este jueves, mañana, y debiera haber un debate. Porque ¿qué pasa aquí? Primero, este tipo de leyes no deben exonerarse de dictamen. Segundo, este tipo de leyes que se refieren a restablecer situaciones deben reforzar la exigencia para que los jueces no sean tan benévolos en darle beneficios a quien no corresponde, a quien sea peligroso. Pero esta ley lo que le da son beneficios justamente a casos como, por ejemplo, casos de sicarios, violadores, feminicidas, asesinos de policías e integrantes de organizaciones criminales. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo flexibilizar Lo que pasa es que hay un principio de legalidad, Alicia, que se rompió el año 2002. Para perseguir a los fujimoristas se rompió lo que era diríamos, una verdad absoluta. Los delitos se juzgan con las leyes vigentes en el momento que se cometieron, salvo que luego se dé una norma más beneficiosa, que en ese caso, y solo en ese caso, es retroactiva. Pues bien, esto involucraba pena, proceso y medidas de beneficios. Pero el año 2002, para perseguir a los fujimoristas, dictaron una norma que luego fue santificada por el Tribunal Constitucional. Y también el Tribunal Constitucional incentivó a que el Congreso le dé beneficios a los terroristas. Dijo que para el terrorismo no estaban excluidos los beneficios. Entonces, el Tribunal Constitucional de alguna manera tiene gran parte de responsabilidad aquí. Entonces, se rompió este paquete íntegro de pena, proceso y beneficios, y se permitió que delitos anteriores sean juzgados con procesos distintos y más severos, y que se eliminen beneficios. En esta ley lo que se hace, lo último, es reconocer de que no, las leyes penales deben regir para adelante. Y eso es bueno. Lo que está malo, Alicia, es el modo, y la urgencia sugiere, claro, entre los miles de beneficiados va a estar Antauro Humala. ¿Por qué? Si no es retroactiva. No, pero es que con esta nueva ley lo que se dice, ojo, la drasticidad que se ha hecho en estas 4 leyes últimas, esa drasticidad. Esa drasticidad es para adelante, no es para los que están en curso. Ya. Por eso, en el fondo es buena. Y entonces por eso dicen que también Alberto Fujimori podría beneficiarse con ella. No, porque él no está metido en ninguno de esos delitos. El que sí está metido en uno de esos delitos de crimen contra policías es el señor Antauro Humala. Y eso me hace sospechar de por qué el apresuramiento. ¿Por qué el apresuramiento? Y se toman el nombre de otros miles de internos. Pero está bien, hay miles de internos, pero el beneficio es el beneficio, no es una obligación. Pero ya me imagino, cuando le llega a un juez el pedido de beneficio para Antauro Humala, se van a mover muchos. Ya estuvo el Tribunal Constitucional a punto, Alicia, de darle la razón a Antauro Humala. Pero no sé qué pasó, hubo una cierta presión y dijeron, un momentito, la pensamos mejor, ¿no? Pero si para usted ese sería el trasfondo de esta ley, entregada con tanta premura. Exacto. Pero ¿por qué el PPC, Solidaridad Nacional? Bueno, pero posible, todos se unen para poder se unen, por ejemplo, ahora está en entredicho, y ojalá que mañana el Congreso de una vez debata, en lugar de debatir esto, han debido debatir, por ejemplo, corregir la ley de AFPs. Que la ley AFP, todo el mundo está esperando justamente ese debate, ¿no? Esa ley, por ejemplo, se aprobó, y los únicos que votamos en contra fuimos los fujimoristas, porque advertimos una serie de peligros. Inclusive presentamos una demanda de inconstitucionalidad. ¿Ustedes van a pedir prioridad para debatir ese tema mañana? Vamos a pedir, así es, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el humanismo consigue estos aliados, el PPC, Acción Popular, el toledismo, Solidaridad, muchas veces son aliados del nacionalismo en este tipo de cosas. Entonces, eso es lo raro, ¿no? Reitero, en este caso, en esta ley, el fondo no es malo.
lo que es malo es la forma. Y entonces me lleva a pensar a mí, ¿a quién puede estar tan interesado en impulsar así a las locas una norma? Bueno, alguien de muy cercano al entorno, ¿no? Y no encuentro otra persona más cercana al entorno que el señor Antauro Humala, ¿no? Bien, muchas gracias, congresista Chávez, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos, amigos, a una pausa comercial, pero regresamos con más información. Volvemos.